Dios y de la Patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas e invitados. Le agradecemos a la Secretaría. Y para dar inicio a la sesión, el secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados diputados, diputadas, invitados. Se han recibido los siguientes documentos: un oficio del secretario general, quien comunica a la comisión que la sala no accedió a la solicitud para que le fuera remitido el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito de maltrato animal el denominado coleo de toros. También se recibió, presidente, un oficio del subsecretario del Medio Ambiente, quien en respuesta a uno de esta comisión informa sobre las medidas de fiscalización y acciones de protección al puma y a la ciudadanía. Todo lo anterior a propósito de paquetes turísticos que se estarían ofreciendo a lo largo del país para que las personas puedan encontrarse con estos ejemplares. También, señor presidente, se recibió un oficio de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, el cual responde a una de esta comisión e informa sobre la solicitud que realiza la empresa Albemarle, con el objeto de revisar los permisos ambientales en el Salar de Atacama respecto a la extracción de litio. También se recibió un oficio del Ministerio de Defensa Nacional, el cual responde a una de esta comisión e informa los resultados de laboratorio que se han obtenido respecto de las distintas muestras que se han efectuado en relación a la mancha negra, que se aprecia en el borde costero del Paño Las Salinas y en la playa Los Marineros de la comuna de Viña del Mar. También, señor presidente, se recibió una solicitud de audiencia de 3 comités de adelanto y junta de vecinos de Villa Manantiales, comuna de Litueche, para exponer sobre la vulneración al espíritu preventivo de la Ley 19.300 por parte de la empresa noruega Statkraft, que construyó 3 parques eólicos distintos a los autorizados en las resoluciones originales y estando ya terminados y funcionando, ingresaron en abril de 2024 al servicio de Pacto Ambiental, Pacto Ambiental, bien digo. Y finalmente, señor presidente, una solicitud de la Fundación GEDA Chile, organización dedicada a la protección animal en Chile, a fin de oficiar a la embajadora de Japón en Chile para exigir que el gobierno japonés retire la autorización que ha otorgado para la caza del rorcual común. Esa sería la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, no podemos en este momento tomar acuerdos, así que no podríamos tomar acuerdos respecto al punto 5 y 6. En el punto 6 se nos solicita, en el fondo, oficiar eh, a la Embajada de Japón en relación a la autorización de caza de ballenas, ¿no? De rorcual común. Bueno, podemos tomar acuerdos, los recordaremos más adelante en esta misma sesión o el miércoles. ¿Qué les parece? Muy bien. En puntos varios, ¿hay puntos varios? Sí. ¿Hay puntos varios? Ofrezco la palabra. Ujú. Diputada. Yo quisiera, bueno, primero saludar a todos los invitados y entender que hoy día, bueno, no podemos tomar acuerdos respecto a lo que decía usted, pero al mismo tiempo, revisando y escuchando todo lo que ha sido el caso Audios, pudimos ver en alguna parte de la noticia que salió algo respecto de que tiene que ver un poco con el tema medioambiental y ciertos estudios de impacto ambiental de algunas empresas que tendrían también intervenciones o que estuvieran relacionadas con estos audios, ¿ah? Yo creo que hoy día, en la situación que está viviendo nuestro país respecto de la transparencia, de toda la probidad que requiere, digamos, en cuanto a las a grandes autoridades, en este caso ministros del otro poder del Estado, yo creo que cualquier cosa que tenga relación con el medio ambiente vamos a tener que tomarlos así. Yo creo que se van a tener que separar los temas porque incluso el fútbol estaría también relacionado con 10 años
del señor Hermosilla, pero me pareció haber escuchado y quiero ahondar para el próximo miércoles para que lo tomemos en cuenta. Se lo quería adelantar un poco porque si usted tiene el dato sería mucho más exacta digamos, la intención mía, que es traer a colación si es que hay algún conflicto en el tema de audios con el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Vamos a estar atentos a la información que siga apareciendo. Y solo decir que hay algunos parlamentarios que no están hoy día presentes, pero que están votando en otras comisiones, ¿ah? Y tienen votaciones y eso obviamente dificulta la posibilidad de estar en esta comisión. Le agradecemos a la diputada Sara Concha también que nos acompaña. Si no hay puntos varios, entrando en el orden del día, la sesión tiene por objeto, en primer lugar, recibir a la señora Consuelo Contreras Largos, directora del Instituto de Derechos Humanos, para que exponga el informe elaborado por el INDH sobre incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. Participa junto a don Pablo Rojas, el señor Nicolás del Fierro y la señora Katia Aguilera. Y le ofrecemos de inmediato la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y saludarle por su intermedio, saludar a a las diputadas que se encuentran en la sala. Efectivamente, nosotros vamos a dar cuenta de un informe que hicimos con una visita en terreno en las regiones de Ñuble y Biobío, y tiene que ver con poder trabajar desde el Instituto Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también derechos ambientales, que creemos que afecta a una gran mayoría del país. Y sobre todo situaciones como incendios, inundaciones, son cuestiones frente a las cuales el Estado tiene que tomar medidas, y por eso hemos hecho estos informes y presentamos algunas recomendaciones. Yo traje además el informe anual 2023 para entregárselo, señor presidente, esta es una obligación legal que tenemos de entregar el informe, elaborar este informe anualmente. Y estos son parte de nuestro mandato, las otras actividades. Es el profesional, el coordinador de la unidad de estudio y memoria, Pablo Rojas, quien va a exponer el informe sobre incendios. Bien, muchas gracias. Don Pablo. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio quisiera también extender mis saludos a las diputadas y a los diputados presentes. Voy a compartir pantalla y voy a tratar de atenerme lo más posible a los 10 minutos para que pueda avanzar también la comisión en sus otras materias. Como bien dijo la directora, vamos a hacer una presentación sobre la observación de los incendios en la zona centro-sur del país, aun cuando el instituto ya tiene larga data de observaciones en torno a materias medioambientales, pero todas aquellas referidas a desastres o gestión de desastres ha sido bastante nuevo, y el año pasado nosotros avanzamos primero con los incendios, pero también con las inundaciones que se dieron en la zona centro-sur, toda vez que la literatura nos indica que en Chile el 62% de la población convive con tres o más amenazas, ¿ya? Amenazas que pueden ser incendios, inundaciones, que puede ser remoción en masa, terremotos, volcanes. De alguna u otra forma, Chile se ha vuelto un territorio, digamos, plagado de amenazas, y por lo tanto este es un tema de Estado tremendamente importante y que efectivamente tiene afectaciones directas a una serie de derechos. Y lo que nosotros hicimos entonces en su oportunidad fue empezar a avanzar en materia de observaciones respecto a la respuesta estatal, y cómo era esta performance estatal versus el estándar internacional que pone el sistema de protección de derechos humanos. Ahora, antes de avanzar directamente con eso, quizás hacer un pequeño recuerdo nosotros creemos que está bien hacerlo, digamos, cada vez que podamos. Que el instituto, además de las acciones de protección, que son las más conocidas, digamos, por ley tenemos un set de iniciativas que también es bastante amplio, ¿ya? Y yo les traigo solamente 4 para ponerlas sobre la mesa. La primera tiene que ver con el informe anual,
que es el que entregó la directora recientemente. Como bien decía, es parte de nuestro mandato. Todos los años tenemos que entregar un informe anual. Llevamos 14 informes anuales que tienen que ver con los 14 años de existencia del instituto. Pero una cosa súper importante, en estos 14 años de informes anuales tenemos más de 140 capítulos realizados, ¿ya? Y esos 140 capítulos dice relación con diferentes temas de derechos humanos, ¿sí? Particularmente sobre derechos civiles y políticos y obviamente sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿ya? Pero también tenemos la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, que es una encuesta longitudinal que mide opiniones, percepciones y actitudes en torno a materia de derechos humanos. Esta encuesta quizá no es tan conocida, pero es una encuesta que tiene más de 7.000 casos cada vez que se toma, ¿ya? Esto tiene un error, el error muestral es de 1.2 a nivel nacional y de menos del 5% a nivel regional. Es la única encuesta en Chile, la única encuesta de opinión pública en Chile, que además toma a una muestra de personas de 14 años hacia arriba, ¿ya? Que tiene este nivel de representación. Todos los datos que nosotros tenemos se pueden extrapolar al resto de la población y además tiene cortes longitudinales, por lo tanto podemos ver en el tiempo cómo se comportan ciertas variables. Y eso es, si ustedes hacen uno podría hacer un pequeño research y uno se da cuenta que en América Latina no existe ninguna otra encuesta de este nivel, ni en materia de derechos humanos ni en materia de democracia, porque en el fondo esta encuesta mide las dos cosas. También tenemos iniciativas de observancia, que es lo que vamos a presentar ahora, ¿ya? Y en esa observancia nosotros tenemos misiones de observación, hemos realizado más de 30 misiones de observación sobre distintas materias ambientales, hemos hecho los INDH en terreno, que son lo que vamos a presentar ahora, consultas indígenas, observaciones, manifestaciones y de función policial, cárceles, etc. Y también tenemos una fuerte lista de educación, ¿ya? De iniciativas de educación que tienen que ver con la elaboración de contenido de distintas materia de derechos humanos a distintas audiencias por su nivel etario y obviamente sociodemográfico, y junto con ello los cursos de formación en universidades y organismos estatales. Entonces, como ustedes verán, en este arqueo, el instituto hace mucho más también, mucho más cosas aparte, digamos, de este gran pilar de protección que es por el que es más conocido, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver? Vamos de lleno al tema de gestión de desastres. Nos han preguntado en terreno qué tiene que ver la gestión de riesgo de desastres con los derechos humanos. Bueno, básicamente toda persona que ha sido afectada, ¿ya? Es titular de derecho y por lo tanto hay una serie de derechos conexos que el Estado tiene que garantizar cuando una persona ha sido siniestrada por una situación como esa, ¿sí? Nosotros dándonos cuenta de eso, instalamos un instrumento que nosotros llamamos línea hecha en terreno, ¿ya? Que es un instrumento de observación que es muy flexible, es muy sintético y tiene un enfoque territorial. En la medida que nosotros empezamos a utilizar este instrumento, que fue el año pasado, uno de los aspectos más fundamentales ha sido invitar a parlamentarios y a parlamentarias a que nos acompañen en estos INDH en terreno, ¿ya? A diferencia de otras observaciones que nosotros realizamos, nosotros nos hemos dado cuenta que para poder incidir y para poder tener cierto tipo de impacto en las cosas que nosotros realizamos, incluyendo las recomendaciones, evidentemente el trabajo parlamentario es súper importante porque además los parlamentarios y parlamentarias nos ayudan, vamos a ponerlo así, a presionar al Estado para que empiece a responder sobre situaciones de desastre, ¿sí? Dentro de los hitos de observación de gestión de desastre el año pasado, yo dejé marcado 4. Uno tiene que ver con el exvertedero La Chimba. El segundo con los incendios forestales en la macrozona centro-sur, sobre todo en las regiones de Ñuble y Biobío. Están las inundaciones que también afectaron los mismos sectores. Y un capítulo de gestión de riesgo de desastre con enfoque en derechos humanos que es el capítulo 5 del informe anual que se le entregó ahora al presidente de la comisión y que los invitamos también nosotros a leerlo, ¿ya? Y como les decía entonces, en gestión de riesgo de desastre, las personas afectadas por los desastres se convierten en sí mismos Quintero Puchoncaví. Sí, los Quintero Puchoncaví tienen que ver con misiones de observación y que nosotros hemos realizado 3, ¿ya? Hemos estado presentando también parte de esos resultados. Si ustedes quieren saber más, bueno, está el texto, pero también estamos a disposición de poder responder o presentar algo más específico Quintero Puchoncaví. Pero para efectos de esta sesión estábamos viendo los incendios. Y entonces, esto es súper importante. La gestión de riesgo de desastre, la política pública de gestión de riesgo de desastre tiene 4 etapas, ¿sí? La etapa de mitigación, son medidas dirigidas, grandes medidas dirigidas para poder
digamos, reducir los riesgos, lo que puede hacer el MOP, un puente, subir muros, etcétera, etcétera. Está la etapa de preparación, de que es fortalecer capacidades y habilidades para prever, responder, lo que hace con las municipalidades, lo que tiene que ver con los planes de manejo. Está la fase de respuesta, que es la respuesta inmediata cuando ocurre el desastre, y está la etapa de recuperación, ¿sí? Y en la etapa de recuperación entra toda la respuesta estatal en términos de beneficios, entrega de casas, entrega de nuevas formas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? El INDH, en los INDH en terreno que realizamos el año pasado, nos centramos en estas últimas dos, en la etapa de respuesta y en la etapa de recuperación. ¿Sí? Eso es lo que nosotros evaluamos. Y en los incendios, entonces nos encontramos con una situación bien particular, ¿ya? Yo les decía que efectivamente en Chile el 60% de la población convive con 2 o 3 más desastres, ¿ya? Pero hay un tema bien evidente en los últimos 15 años. En los últimos 15 años en Chile ha aumentado la recurrencia de desastres, ¿sí? Suma, pero además ha aumentado la heterogeneidad de la fuente. O sea, ya no tenemos solamente terremotos o maremotos, tenemos remoción en masa. Tenemos incendios, que son incendios de sexta generación. En Chile se inauguró los incendios de sexta generación en el mundo. No existía antes, ¿sí? Existían hasta los de quinta generación. Las de sexta generación son incendios que funcionan como olas, ¿ya? Avanzan a una velocidad, digamos, superlativa respecto a otros tipos de incendios. Y en el fondo, lo que vivimos en Valparaíso este último año digamos, es expresión de ello, ¿ya? Nosotros miramos la reacción estatal que declaró estado de catástrofe. Pudimos ver las cifras entregadas, que fueron más o menos 26 personas fallecidas en ese momento y casi 8.000 damnificados. Y obviamente tomamos nota de los factores antrópicos que originaron esta situación de desastre. Esto es súper importante decirlo. Los desastres, no existe el concepto de desastre natural. Lo que existen son amenazas naturales, amenazas antrópicas, amenazas medioambientales. El desastre ocurre allí cuando una amenaza eclosiona en un territorio que es vulnerable. Si el territorio es vulnerable, entonces probablemente cuando afecte esa amenaza o ese incendio va a generar un desastre en la población, ¿ya? ¿Y qué nos hemos dado cuenta a lo largo de los años? Es que allí donde hay zonas rurales o un plexo urbano rural, hay mayor cantidad, o sea, el desastre es mayor y por lo tanto la mayor cantidad de personas afectadas se dan ahí. Por lo tanto, en la macrozona centro-sur, que tiene mucho plexo urbano-rural o que es muy rural, evidentemente los desastres fueron mucho más evidentes. Así como en la zona Valparaíso, son zonas donde hay mayor vulnerabilidad territorial, es donde hubo también mayor cantidad de víctimas, ¿ya? Eso es súper importante para nosotros definirlo. ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Esta presentación, señor presidente, es más larga, lo he hecho más corto para efectos del tiempo que tenemos, pero esto queda acá, entonces hay mayor detalle sobre algunos aspectos. Pero lo importante destacar es que cuando nosotros hablamos de gestión de desastre, hay un set de derechos específicos que nosotros podemos observar en los que el Estado tiene ciertas obligaciones. Unas que parten, por ejemplo, con el derecho a la vida y a resguardar la integridad física, ¿sí? Y hay otros derechos económicos sociales que son derechos conexos que se ven afectados, como el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, y otros derechos civiles y políticos que tienen que ver con el derecho al acceso a la información en una situación de desastre y obviamente principios de igualdad y no discriminación en la entrega de bienes y servicios, ¿sí? Sobre ese set de derechos, entonces nosotros hicimos una evaluación de la performance del Estado y nos dimos cuenta que respecto a principios de igualdad y no discriminación, los incendios forestales afectaron mayormente, obviamente, a zonas rurales, demostrando falencias del Estado en la entrega de bienes y servicios, ¿ya? Uno de los aspectos que nos llamó mucho la atención fue que cuando hablamos con las autoridades, muchas autoridades nos decían, bueno, este incendio nos ha revelado que no conocemos bien el territorio, por ejemplo, ¿ya? Que es una situación que el Estado debiese conocer su territorio, debiese conocer dónde están las personas y dónde están los bienes y servicios, digamos, ¿ya? Nos dimos cuenta que eso no era tal. Y obviamente eso implicó un retraso en la entrega de ayuda, ¿ya? Muchas personas quedaban aisladas y no se sabía nada de esas personas en los incendios, hasta 2 o 3 días después. Y eso obviamente son factores súper importantes para resguardar la vida y la integridad física, ¿sí? Respecto al derecho al acceso a información, nosotros nos dimos cuenta que había una ausencia de información clara y debidamente oportuna de entrega en los planes de acción. Mucha gente no sabía
que el Estado estaba entregando ayuda, pero porque el Estado no había llegado a socializar ya de manera concreta esos aspectos, ¿sí? También hubo deficiencias en la entrega oportuna para las postulaciones, ¿sí? Respecto al derecho a la salud, las respuestas temporales del Estado, si bien fueron relativamente rápidas de buscar algunos centros, estos centros estaban en pésimas condiciones, por lo tanto, no tenían las capacidades mínimas para poder operar, ¿ya? Y así también hubo deficiencia oportuna en la entrega de ayuda psicológica. Y no solamente ayuda psicológica en el momento del desastre, sino que ayuda en el post-desastre, que es donde evidentemente se empiezan a expresar de mejor manera los traumas que tuvieron que vivir estas personas. Por lo tanto, a veces la ayuda del Estado duraba 2 sesiones, 1 mes, 2 meses, pero de ahí en más no había ningún otro tipo de ayuda. Respecto al derecho a la vivienda, nos dimos cuenta que las viviendas de emergencia también se entregaron relativamente pronto, pero no cumplían con estándares mínimos, y eso tenía que ver con el poco conocimiento del Estado respecto a su territorio. Entonces, voy a poner un ejemplo súper concreto. Las viviendas que entregaban en zonas rurales las entregaban para las conexiones con el agua potable. Pero las personas no tienen conexión a agua potable, tienen conexión a los pozos, ¿sí? Entonces se demoraba más la entrega. O en zonas rurales donde vive mayor cantidad de personas con discapacidad o personas mayores, entregaban las casas arriba de un cerro. Entonces no tenían la accesibilidad para poder entrar a su nueva casa, ¿se entiende? O sea, había una respuesta del Estado relativamente rápida en la ayuda de asistencia humanitaria, sin embargo, sin ninguna pertinencia territorial, ¿sí? Y tampoco con grupos de especial protección. Y respecto al derecho al trabajo, también había muchas medidas que se entregaban de cofinanciamiento. Sin embargo, nos dábamos cuenta que las ayudas que entregaban requerían postular. Y para postular tú necesitas el carnet de identidad, por ejemplo. Pero si perdías todo, ¿con qué postulabas? ¿Sí? Entonces, mucho del set de ayuda que entregaba el Estado era a través de instrumentos o herramientas administrativas o de programas que están pensados para momentos de calma, para momentos de paz, no para momentos de caos, no para momentos de desastres, por lo tanto, de catástrofe. Por lo tanto, es necesario rearticular ese tipo de ayudas, ¿ya? No solamente con pertinencia territorial, sino con pertinencia, vamos a poner así, de los tiempos y de la situación que se está viviendo, ¿ya? Respecto del derecho al agua y el saneamiento, nos dimos cuenta que la cantidad de agua que se entregaba, ya en estas zonas hay escasez hídrica, ¿sí? Y se entrega por camiones aljibes, ¿sí? Sin embargo, el estándar que entrega la OMS es de 100 litros por persona diariamente, y se estaba entregando alrededor de 50 litros por persona. O sea, no estábamos cumpliendo con el estándar. Y respecto al derecho a medio ambiente libre, sano y sostenible, obviamente para nosotros quedaba claro que es necesario rearticular el marco regulatorio forestal vigente, ¿ya? Porque efectivamente resulta débil e insuficiente para el resguardo del medio ambiente. El estándar dicta que para poder generar contención a este tipo de desastres necesitamos paisajes resilientes. Pero si tenemos estructuras de uso del suelo que no son resilientes, que además ponen monocultivo de especies exóticas, entonces los incendios crecen más, ¿ya? Y obviamente hay ausencia de evaluaciones ambientales para los proyectos forestales, por lo tanto ese es un problema, porque en el fondo, por más que el Estado quiera impedir cosas, no tienen los instrumentos normativos para poder, digamos, para poder hacer uso de ello, ¿sí? Y con esto termino, creo que estoy un poquito pasado el tiempo, pero si me permiten, en base a esto, digamos, y a otras observaciones, nosotros hemos aunado en 3 grandes nudos las conclusiones que tenemos como INDH. Lo primero tiene que ver con el marco institucional normativo. Creemos que es importante dar armonización entre el marco normativo de la gestión de riesgo de desastres con los otros instrumentos del Estado. El INDH recibe muy bien de que se haya instalado el año antepasado el SINAPRED y el SENAPRED, ¿ya? Pero no nos sirve fortalecer una institucionalidad si ella no conversa con los otros instrumentos normativos que tiene el Estado en su conjunto, ¿ya? Y lo que nosotros vimos en los incendios, tanto en los incendios como en las inundaciones, es que efectivamente no conversaban. Falta armonizar institucionalmente todo el sistema de gestión de riesgo de desastre. Además, porque como les había dicho, este es un tema de Estado que se viene. Avanzamos en recurrencia y avanzamos en diversidad de origen de desastres. Por lo tanto, es súper importante eso. Hay que sumar al SENAPRED a otros instrumentos normativos. Un segundo aspecto tiene que ver sobre la implementación de la ley, ¿ya? La ley que pone al SINAPRED y al SENAPRED.
Porque nosotros vemos que hay dificultades de implementación, especialmente en las fases de mitigación, ¿ya? Y el caso más espectacular es el de Licantén, ¿ya? Licantén se sabe que es una zona inundable. El primer incendio que hubo en junio dejó un nivel de catástrofe mayor en las personas allá. Y pasaron 3 meses, y después de los 3 meses pasó exactamente lo mismo. Y no hubo ninguna obra de mitigación mayor en una zona que es altamente inundable. Ningún puente, ninguna barrera. Y en general lo que pudieron hacer fueron acciones muy pequeñas de las municipalidades, pero esto requiere entonces que todo el aparataje estatal pueda funcionar sobre esa materia. Entonces vemos problemas en las fases de mitigación y preparación. Y eso compromete la garantía del derecho a la vida. Hay falta de distribución de recursos financieros a nivel local, demora en la generación de planes de reducción de riesgo, hay una imposibilidad de desarrollo y fortalecimiento de capacidades técnicas, ¿ya? Sin recursos de implementación. La ley obliga a las municipalidades a tener a un experto en gestión de riesgo de desastre, pero no hay plata no les pasan recursos frescos a las municipalidades, por lo tanto, el encargado de aseo y ornato se transforma inmediatamente en gestor de riesgo de desastre, digamos, sin ningún tipo de fortalecimiento ni capacidad, ¿sí? Entonces hay que avanzar sobre esa materia. Y obviamente eso genera dificultades para coordinar, financiar y ejecutar obras. Y finalmente, sobre la recuperación de protecciones especiales, nosotros vemos que hay problemas en el restablecimiento de los medios de vida para la subsistencia para las personas afectadas en un desastre, y particular grupos de especial protección en contextos rurales. Y aquí hablamos de personas mayores, personas con discapacidad o personas con movilidad reducida, ¿ya? Quedan súper, mujeres también. Hay muchas mujeres que trabajaban a nivel informal, no sé si te recuerda, directora, y como pierden trabajo los de la fábrica, esa señora ya no podía vender las empanadas, no podía, pero como era informal y era mujer y no tenía nada, digamos, normativo, entonces no se le podía entregar ayuda. Cosas de ese estilo, ¿ya? Por lo tanto, ¿tenemos sistemas para responder? Sí, pero no para desastre, no en situación de desastre. Ese es un tema súper importante. Y lo último con los que lo quiero dejar es que Naciones Unidas dice que por cada dólar invertido se puede ahorrar hasta $15 en la recuperación después de un desastre. Ese es un dato no menor, porque en el fondo pone al Estado un desafío enorme de poder introyectar mayor financiamiento y capacidades para después, obviamente, ahorrar. Porque cada situación de desastre genera millones y millones de dólares para los procesos de recuperación. Procesos de recuperación que hasta ahora han sido inorgánicos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere agregar algo más? No. Muy bien. Ofrezco la palabra entonces a los diputadas Santibáñez. No, primero agradecer el completo informe, completísimo. Ese libro, claro, lo va a tener que prestar, presidente. Le vamos a tener que todo lo que se sacar entrega acá fotocopia. queda para la secretaría. Sí. Vamos a sacarle fotocopia. No es para es Ya, del presidente, Estado. más allá de eso, también nos entregan Sistema aquí unos digital. informativos, hay que decirlo, porque no nos quedamos los diputados con las manos vacías. Así que, pero hay un punto donde usted dice el INDH en terreno decide considerar a los parlamentarios, ¿cierto? Yo entiendo que la consideración de esos parlamentarios son los parlamentarios de la región afectada. Yo le quiero hacer una invitación y quiero dejarlo también estipulado acá, si es que lo pudiéramos pedir, que siempre se incluya, ¿ah? Por lo menos parlamentario, si no es al presidente o quizás a toda la comisión, porque le aseguro que existen parlamentarios que les gusta estar en el terreno, y una de esas yo me pongo en la primera, en la fila, porque bueno, un poco a eso vinimos, ¿no? A también ser un puente, y si no es un puente, incluso poner a disposición todas esas ayudas, porque si hay algo que hace, que tiene mucha lógica su discurso, y que tiene mucha lógica incluso en cuando se desarrolla una catástrofe o cuando pasa una catástrofe y empezamos con esto de las ayudas, y tú dices, lo primero que piensas, ¿y en qué momento va a llegar la escritura de la casa si todo se quemó? ¿Y en qué momento vamos a conectarnos a un computador si debe estar derretido? Inundaciones, exactamente lo mismo. ¿Dónde vas a encontrar el papel? O sea, yo le digo, estoy en una zona que es el Distrito 14, donde las inundaciones han afectado enormemente y afectan siempre las mismas zonas, y la gente siente que un poco no hacemos el trabajo, ¿no? O cuando lo hacemos, como que no estamos con conciencia de lo que significa un desastre. Un desastre tipo agua, tipo fuego, ¿no? Y por eso yo le hago esta invitación al INDH en terreno a que nos considere, a que considere gente más, por eso yo lo paré en Puchuncaví, porque es una zona a la cual yo no represento como diputada,
pero a la cual le he dado todas las luchas posibles, e incluso yo creo que acá también existe ese tema. Cuando se trata de una temática que al parlamentario le interesa, va a dar lo mismo el territorio porque somos parlamentarios a nivel nacional. Y esa consideración yo creo que es muy útil para esta comisión y también va a ser muy útil para el INH en terreno. De verdad se lo digo porque se abren los espacios de ayuda, se abren los espacios de conexión. Cada parlamentario tiene un equipo territorial que puede ser muy beneficioso para el invento, el tema de rellenar un informe, el tema del, no sé, cuando tú requieres una ayuda, también requieres que ciertos requisitos. Esos requisitos se complementan con un informe en el computador. Todo eso yo, por lo menos, en mi caso, salgo con un computador con cada uno de mis cabros, de mi gente de territorio, a las casas de la gente que no tiene ni siquiera la capacidad de tener un teléfono inteligente. Por más que la cifra de teléfonos inteligentes en Chile sea enorme, claramente en este tipo de situaciones no valen de nada porque o se quemaron o se incendiaron o la gente ya los perdió. Así que esa consideración, agradezco enormemente el informe, pero recuerde que estamos a poquitos meses de los nuevos incendios. Sí, es brutal tener claridad de que viene, claridad de que no, y ojalá el seguimiento, digo, como lo que pasó en Valparaíso, de personas que están hoy día condenadas o qué sé yo, pero que queda ahí, o sea, de verdad que ya la persona que estuvo condenada, entonces, ese gran esfuerzo porque usted parte diciendo lo más importante, los derechos de las personas. El INH vela y yo felicito siempre al INH, sea quien sea su dirección, creo que hacen una tremenda labor. Pero en la medida que ustedes no nos consideren a nosotros, por lo menos acá en esta comisión, que es muy, muy, muy transversal, es menos gente la que se informa. Porque créame que hay territorios donde a ningún diputado le importa. He dicho, gracias, presidente. Diputado Martínez, diputada Zagardía. Sí, gracias, presidente. Yo quiero igual reconocer y valorar esto y sacar también al INH quizás de otros temas que a veces son más contingentes, más polémicos políticamente, pero ustedes llegaron a un tema que nos afecta. Yo soy de la región de Ñuble y, y valorar porque de lo que llevamos del año no habíamos tenido la oportunidad. Ustedes son los primeros que se acercan para hablarnos del tema de los incendios, de levantar información importante. El resto de los servicios, de los ministerios, poco se ha tratado el tema. Bien lo decía la diputada Santibáñez, llega la época de los incendios, ya cuando están partiendo, ahí recién empieza el debate, la gestión y todo lo que conlleva. Lo que sí, pucha, a mí me hubiera gustado más, no sé, pues poder haber entregado un poco más de cifras duras, no sé, pues cuántos chicos quedaron sin educación, cuántas familias por el tema del agua potable quedaron afectadas porque sus APRs perdieron sus temas de agua. Ahí tengo mis discrepancias un poco en el tema de forestal, obviamente hay mucho que mejorar, pero escuchar temas que a veces son un poco más técnicos o con expertise más para quizás en el Ministerio de Agricultura o por otras áreas, tratarlo así genera un poco de tema también. Em, pero yo me gustaría solicitarle, si de lo que lograron levantar ustedes, ¿cuáles son esos 3 o 4 puntos que desde ya cada ministerio, cada servicio, cada delegación presidencial debería darle un carácter de urgente para poder empezar a trabajar el tema de los incendios desde ya con anticipación? Eso, Sea presidente. diputado, diputada Zagardía. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los colegas y también al INDH por la exposición. Llegué un poco atrasada, pero lo que pude escuchar, creo que han hecho una radiografía detallada, al menos de lo que es mi región de Biobío, que los temas no son ajenos. También en Ñuble, supongo, referente a los incendios y después, pues incendios vienen las inundaciones, por lo que ustedes también mencionaron. Entonces, ahí yo me pregunto, em, ¿cómo ha sido la intervención o cómo han visto que ha sido la intervención de la CENAPRED? Porque la CENAPRED creo que no ha respondido a lo que era lo del desastre. Y también creo que se convirtió todo esto en 2 fases, la fase de emergencia y la fase de recuperación. Y a veces quedaron ambas fases inconclusas. También creo que
lo que dijeron de las casas, eso ocurrió, que ponían casas con todos los servicios y no había ni un pozo negro. Entonces, todas esas cosas, eh, ojalá que a las otras instituciones le llegue esto y lo puedan apreciar, especialmente vivienda, que tuvieron que ver con la reconstrucción, en lo que refiere al campo, agricultura, y bueno, Senapred tiene que fortalecerse, y para ello también los municipios, porque los municipios, muchos todavía no tienen ni el plan de emergencias que la ley que crea el Senapred le ha obligado. Lo debían concluir creo que hasta agosto del 2023 y a la fecha no sabemos. O sea, no sé si se le correspondería, señor presidente, solicitar informe a Senapred sobre cómo han ido yendo lo que se refiere a los planes de contingencia municipales que tienen que tener los 300 y tantos municipios, porque eso es una gran herramienta que ayuda a los municipios. Y, y si no se ha terminado eso, por ejemplo, cuando fue el incendio de aquí de Viña del Mar, lo primero que dijeron, uno de los problemas es que no tenían su plan. Entonces, creo que debemos avanzar en ello también. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. No tenemos quórum para tomar acuerdos. Lo dejamos carpeta para el miércoles. Y le ofrecemos la palabra. Pero yo también quería intervenir. Las observaciones que se han hecho acá por parte de la comisión y por parte del INDH, y yo las comparto. Me tocó vivir de cerca los incendios del verano antepasado en el sur. Y no estaban los planes de emergencia ni regionales, ni tampoco los planes comunales. Los COGRID eran unas cosas muy sui generis, porque además el presidente nombraba unos ministros delegados que no estaban en no se sabía qué función tenían. Algunos de ellos, el ministro Montes llegó un día de nacimientos, fue presentado, y en ese mismo momento dijo, ojalá que me lleven pronto, porque tengo mucho trabajo que hacer en el ministerio. Lo dijo en el punto de prensa. Entonces uno no sabía qué esperar, la descoordinación, además la inexperiencia del gobierno en la región, la colisión entre el gobernador, lo que quería hacer el gobernador, lo que quería hacer la delegación, y además una parte importante de los desastres tienen cuestiones que hay que resolver rápido, y si no tienen a alguien responsable, simplemente nadie lo hace, porque en el Estado solamente se puede hacer lo que está permitido, no se puede inventar. Cada peso gastado sin que esté autorizado es una malversación. Entonces teníamos el problema de que a las familias se les quemaban mascotas. Yo sé que no es el Instituto de Derechos Animales, pero es parte también de las familias. Y claro, los animales de granja al menos teníamos una puerta que ir a tocar, que era el INDAP, el Ministerio de Agricultura. A la fauna silvestre íbamos también al Ministerio de Agricultura a hablar, ¿verdad? Con el SAC. Pero cuando se trata de animales de compañía, hay un vacío. Y tienen que salir privados, que son jóvenes que no tienen ingresos y que juntan dineros para poder pagar veterinario o el colegio médico veterinario finalmente. Entonces hay unos vacíos importantes y que no se han resuelto. Y por otra parte tenemos que si hay otras instituciones que se muevan por sí mismas, como por ejemplo la Asociación de Notarios, ellos por costumbre, al menos en mi región ha sido así, ellos llegan a los desastres sin que nadie los llame. Perdón, los conservadores. Llegan sin que nadie los llame. No necesitan que los llamen. Ellos saben dónde fue el incendio, imprimen las copias y salen a repartirlas. ¿Sí? Son escrituras que pueden ser, para poder ejercer alguna acción necesitan una cédula, ¿no? La persona. Entonces ellos, aunque la persona no tenga cédula, eh, con el apoyo municipal, las reparten. O sea, la persona, al poco tiempo de sufrir el incendio, lo primero que recibe, me atrevería a decir que lo primero que recibe es su título de dominio, a quien lo tenían, ¿no? Ahí no lo tenían. Entonces esta descoordinación es evidente. Y lo último es que esta Cámara aprobó un proyecto de ley que presentamos a propósito de esos incendios, incluso
antes de los mega incendios, porque tuvimos primero incendios en Pascua y Año Nuevo, que es la ley corta de incendios, que en un año no se ha movido. Está en el Senado, y yo vine a hacer una performance afuera del Senado para que volvieran en febrero a sesionar un día y lo probaran, porque CONAF tiene la disposición de hacer cortafuegos, pero cuando se encuentra con un privado, si el privado no quiere, no puede entrar. Y solo es eso el proyecto. Y sin embargo, tuvo resistencia acá en la Cámara, se aprobó igual, y en el Senado ni el gobierno se comprometió a ponerle urgencia, no le puso. Entonces no sé si ustedes han abordado eso que es más legislativo, ¿no? Eso, les otorgo la palabra para no consumir yo los tiempos. Yo voy a hacer una primera intento de respuesta y después complementa Pablo. Lo primero es decir a la solicitud de la diputada de invitar también a las comisiones. Justo nos habíamos dado cuenta de que eso es importante, no solo invitar a los INDH en terreno, a los diputados, diputadas, senadores de la zona, sino también de las comisiones, por si tienen interés de participar en algún momento en el trabajo que nosotros hacemos. Creemos que además que ustedes, como están cerca de la población, también manejan perfectamente bien los problemas donde nosotros podemos actuar y levantar información. Ahora, lo que nosotros hacemos es ver la vulneración de derechos más que cuestiones técnicas, porque la parte técnica eso lo ven las instituciones más técnicas. Nuestra expertise es en materia de derechos humanos. Respecto a las principales cuestiones para trabajar, yo creo que lo primero es trabajar el tema de prevención. Tal vez, como bien decía Pablo, estos mega incendios, lamentablemente, no quiero ser ave de mal agüero, pero llegaron para quedarse por distintas razones, ¿no? Cambio climático, manejo humano, pero van a seguir ocurriendo y ocurren en todo el mundo. Por lo tanto, es fundamental tener preparada a la población, informada a la población de lo que hay que hacer. El derecho a la información es uno de los primeros que nosotros notamos que está ahí en un vacío, la gente no sabe por dónde arrancar, qué hacer, ¿no? Frente a situaciones de este tipo. Pero también el tema de la prevención en materia de los incendios, nosotros creemos que el monocultivo de especies exóticas, como decía Pablo, es un problema. No sé si no podemos decir que es el principal problema, pero es un problema y por lo tanto, al menos que estén rodeados de bosque nativo, que el bosque nativo enlentece el fuego porque tienen más humedad, ¿no? Tienen las hojas más gorditas, así que ayudan en ese sentido. Lo otro, en materia eso es en materia de prevención. Lo otro es que creemos que la ayuda, por las condiciones en que se dan estas situaciones, tienen que ser universales. Es difícil en un momento así pedirle tanto requisito a personas que están viviendo una situación de catástrofe, porque se le queman los papeles y no pueden comprobar a veces, porque a lo mejor en una parcela viven 2 o 3 familias, vive el dueño con los hijos que se construyeron ahí y solamente tienen un título de dominio, por lo tanto le entregan solo una vivienda de emergencia y las otras 2 familias quedan sin vivienda de emergencia. O también nos encontramos con mujeres que vendían la colación a ciertas empresas, se quemó la empresa y las mujeres se quedan sin trabajo, pero no tienen, como es un trabajo informal, no tienen cómo comprobar y no sería justo ver su situación de pago de impuestos o no en esos casos, porque sabemos cómo son los trabajos informales. Entonces, también la universalidad de, de las ayudas creo que es fundamental. Eso por mi parte.
Por su intermedio, presidente, voy a complementar lo que dice la directora y tratar también de responder a los diputados y diputadas. Eh, Estamos súper justos, voy a ser súper conciso. Hay 4 nudos importantes respecto al tema de incendios que, como se viene en la época, que hay que ponerle bastante atención. Uno tiene que ver con los efectos de mitigación, más allá o sea, aparte de lo que dice la directora, temas de mitigación. ¿Qué ha hecho el Estado para poder generar grandes obras públicas que permitan, ¿ya?, generar una contención en espacios de alta vulnerabilidad como son las zonas rurales o de plexo urbano rural? Ese es un tema. Hay un segundo tema que tiene que ver con la preparación, vamos a ponerlo así, interterritorial, ¿ya? Los desastres no conocen jurisdicciones administrativas. No es que cae en una comuna y no cae en otra comuna, ¿ya? ¿Eso qué implica? Que las comunas, hoy día, la estructura normativa permite a las comunas generar planes más extensos territorialmente. Y eso no se ha ocupado, no se ha ocupado por parte de las comunas, ¿ya? Lo que nosotros nos encontramos es que una comuna funcionaba bien y la que estaba al lado no funcionaba tan bien y la otra que... Entonces, hay espacios como los COGRID, no solamente los comunales, sino que los regionales o los provinciales, donde se puede hacer eso, y eso hay que fortalecerlo. Y eso son medidas concretas para poder generar condiciones de contención. Hay un tercer aspecto que tiene que ver con avanzar en los mapas de riesgo. En Chile tenemos mapas de amenazas, la amenaza de los volcanes, los mares, pero los mapas de amenazas de riesgo que tiene que hacer el SENAPRED conjunto con las municipalidades no se ha avanzado necesariamente. Y los mapas de riesgo tienen mayor cantidad de factores, ¿sí? Porque ven vulnerabilidades socioterritoriales. Esos son mucho más precisos para poder generar planes de manejo, más que los mapas de amenazas, los mapas de riesgo. Y por último, esto ya es para el legislativo, avanzar obviamente en la ley que crea el CERNAFOR. Ahí hay un tema fundamental de avance y que eso ha estado parado y nosotros creemos que es fundamental para poder avanzar sobre esa materia. Hay que avanzar sobre ordenamiento territorial, hay que avanzar en el intersector. Eso para nosotros es fundamental. Eso, muy bien. Le agradecemos entonces al INDH por este informe. ¿Cuál es la, si me lo recuerda? Tiene la palabra diputada Clara Zagal. Sí, habíamos quedado en que solicité que se haga un oficio a Senapred para que nos informe cómo han avanzado los planes comunales de desastres, ¿sí? Y que un informe que ellos deben de tener y verlo pisado. Y creo que también es importante estos temas que nos han dado de conclusiones, podríamos también solicitar algo en el mismo oficio, si es que está de acuerdo la... ¿Hay acuerdo para ese oficio? Muy bien, acordado. Le agradecemos entonces al INDH su presentación y por supuesto vamos a hacer seguimiento a todos estos temas. En segundo lugar, nos corresponde recibir a la Superintendencia de Medio Ambiente para que se refiera a las razones por las que no se ha dado inicio a un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa Southern Gold S.p.A. por las infracciones relacionadas al proyecto de explotación minera Los Domos. Participa la señora Claudia Pastón Herrera, superintendente subrogante y jefe de división, y el jefe de división de fiscalización, junto al jefe de gabinete, don Felipe García Uneus. No sé si lo dije bien. Me da la impresión que doña Claudia Pastone hoy día viene como superintendencia subrogante, pero es la jefa de división de fiscalización. Sí. Le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, y a través de su intermedio saludar a todos los que están en esta mesa. Antes que nada, transmito las disculpas de nuestra superintendenta, que hoy día tenía un procedimiento médico agendado con anterioridad. Así es que brevemente nos vamos a referir a este proyecto. Vamos a avanzar directamente porque yo creo que todos conocen. Este proyecto es un proyecto de... bueno, antes, mejor dicho, para contextualizar la situación en la superintendencia, es importante conocer cómo funcionamos. Principalmente, de acuerdo a la ley, nosotros debemos funcionar en 2 grandes áreas. Uno que es la área de fiscalización y la otra área es el área principalmente de sanción y cumplimiento, ¿ya?
Desde la área de fiscalizaciones, donde se fiscaliza, se realizan todas las investigaciones que de alguna manera de detectar hallazgos e incompatibilidades, inconsistencias, se derivan a la División de Sanción y Cumplimiento, y en caso de proyectos que se encuentren en elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental, el Departamento de Fiscalía, desde la mirada jurídica, verifica los hechos que desde la División de Fiscalización se constatan y se verifica si en definitiva deben o no los literales del reglamento, se configuran o no, y por ende debe o no un proyecto entrar a evaluarse, ¿ya? Y en ese contexto, ahí diferenciamos claramente que hay dos grandes áreas, la división de fiscalización y la división de sanción principalmente. En lo particular, en la siguiente, dar alguna mirada de la región, que creo que es muy importante para que tengamos también el contexto. En la región de Aysén, entre el año 2023 y lo que va desde 2024, se han realizado 262 actividades de fiscalización, tanto en los distintos instrumentos, resoluciones de calificación ambiental, normas de emisión, programas de cumplimiento, normas de calidad, medidas provisionales, etcétera. Todos los instrumentos han sido fiscalizados y esa es la gráfica que representa el año 2023 y 2024. En la próxima. Durante el año 2024 y 2023, el gran alto en las fiscalizaciones lo tenemos en función de las fiscalizaciones remotas que hemos implementado y que da la oportunidad de tener una alta cobertura de fiscalización, y aquí en particular en la región se verifica que hemos fiscalizado el 100% de los centros de engorda de salmones. Es por eso el alza en la fiscalización. Implementamos fiscalizaciones remotas. Y respecto de procesos sancionatorios que llevamos a la fecha, ahí tenemos un total de 45. Estos números deben ir acompañados con la dotación que hoy día cuenta la Superintendencia en Aysén. Tenemos 5 funcionarios, de los cuales se destacan el jefe de la oficina, 2 fiscalizadores, un abogado que depende del área de división de sanción y cumplimiento, y un profesional administrativo. Por ende, son 5 funcionarios, 2 fiscalizadores más un jefe de oficina. Eso es importante destacar para reforzar estos números. Respecto al caso en lo particular, ahí damos un poquito de contexto en la región. Este titular para la superintendencia tiene 2 grandes hitos, ¿ya? El 30 de mayo del 2017 inicia actividades de exploración minera consistentes, ¿no es cierto?, en 19 plataformas en un sector de la ciudad de Chile Chico, de la región de Aysén, ¿ya? Este proyecto que inicia el año 2017 lo ejecuta durante un año y entendiendo que es un proyecto de exploración, es aprobado a través de un plan de cierre de Cernagiomín, el cual fue fiscalizado también en lo que es su término. Y en el año 2019 hay otro hito importante, es en donde el mismo titular presenta un nuevo proyecto de exploración minera asociado a 4 plataformas, las cuales se habrían ejecutado o se ejecutarían en 4 meses. ¿Ya? Esos 2 grandes hitos son los que configuran este proyecto, que ahí en el mapa se localizan en la zona limítrofe con Argentina, a través de Heinimeni, el río Heinimeni, y esa zona en general es la zona del sector prioritario de la zona Heinimeni. Cronológicamente, lo que podemos decir de este proyecto, en el año 2017, no veo nada, veamos acá. Es peor, perdón. En el año 2017, este proyecto ingresa una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. Esta consulta de pertinencia, sin embargo, por este proyecto de 19 plataformas, esta denuncia de pertinencia es desistida por el titular.
Luego, el titular da aviso a Cernagiomín de que inicia esta exploración minera de 19 plataformas. Estas plataformas o actividades de exploración se ejecutan en un año, entre el 2017 y el 2018. Luego, el 2018, en noviembre, Cernagiomín fiscaliza las faenas y el cierre de estas faenas mineras que correspondían, ¿no es cierto?, a estas 19 plataformas, y se constata el cumplimiento de dicho proyecto. Posteriormente, el 2019, un nuevo aviso o solicitud de autorización de actividades de exploración ante Cernagiomín. Este titular las ingresa para 4 plataformas. Sin embargo, durante el periodo en que se ejecutan, que es entre enero y febrero, el titular solo ejecuta 2 plataformas de las 4 que solicitó. Eso es cronológicamente lo que es el proyecto para nosotros. Tenemos también una cronología respecto de lo que nosotros como superintendencia fiscalizamos. El 2018 ingresa una denuncia por una organización ambiental. Esta denuncia principalmente por eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental. El 2019 la superintendencia emite el informe de la investigación que realiza y lo deriva al nivel central de la superintendencia para que efectivamente se configuren las tipologías de ingreso que estaría eludiendo en este caso, que sería que está un proyecto ejecutado en una zona prioritaria, por lo tanto se requeriría un pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental. Posteriormente, el 2019, ingresa una nueva denuncia sectorial en este caso, por similares razones, por las cuales también se emite un nuevo informe que también concluye que eventualmente habría una elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental y se solicita, según lo que vemos en la siguiente presentación, un requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. El 2019, la superintendencia inicia este requerimiento y solicita un informe al Servicio de Evaluación Ambiental. El titular también se pronuncia respecto de este requerimiento diciendo que no correspondería a ese ingreso porque el proyecto es distinto, tiene 2 proyectos distintos, no son el mismo y están en zonas geológicas distintas y son faenas ya terminadas. Sin embargo, el Servicio de Evaluación en el año 2019 corrobora nuestra hipótesis y establece que efectivamente el proyecto debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. En paralelo, la superintendencia en el año 2020 solicita un pronunciamiento al titular respecto de distintos aspectos que el Servicio de Evaluación Ambiental también observa. El titular vuelve a informar que efectivamente es un proyecto que no le aplica el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Finalmente, con esos antecedentes, la Superintendencia del Medio Ambiente solicita al Servicio de Evaluación complementar o reforzar con argumentos técnicos más recientes la solicitud de ingreso a evaluar de estos proyectos. Y en el año 2021, el Servicio de Evaluación Ambiental vuelve y refrenda deber de ingresar a evaluación este proyecto. ¿Ya? No se me... En el año entonces 2021, con esta autorización o, por así decirlo, con esta visación del Servicio de Evaluación Ambiental, la superintendencia en el año 2021 requiere el ingreso del titular con este proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental. Requiere el ingreso a evaluarse. Este titular ingresa. Sin embargo, este trámite no es admitido por cosas de forma en el Servicio de Evaluación Ambiental y por lo tanto no tiene un ingreso efectivo. El titular solicita un nuevo plazo, la superintendencia en el año 2023 rechaza este plazo y por no cumplir nuestra instrucción de ingresar a evaluar este proyecto,
los antecedentes hoy día son derivados a la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia. En paralelo, las comunidades solicitan la invalidación de nuestra resolución que instruyó el ingreso a evaluarse de este proyecto, solicitándonos que se proceda en contra del titular. El segundo tribunal, o el tercer tribunal, perdón, ambiental de Valdivia, declara inadmisible esa reclamación. Y por último, finalmente la Corte de Apelaciones también rechaza este recurso de apelación de inadmisibilidad y confirma nuestra sentencia. Bueno, ahí hay una gráfica de la ubicación donde están estas plataformas. En verde está seleccionado el sitio prioritario y en rojo las plataformas. Finalmente, ¿en qué se encuentra la superintendencia? En función de todos los antecedentes, hoy día la superintendencia cuenta con antecedentes para ponderar, ¿no es cierto? Dado que existen dos plataformas sobre el umbral de ingreso y la última fue ejecutada hace 5 años atrás. Es decir, el sistema de evaluación establece que desde 20 plataformas en adelante deben ser sometidas a evaluación de impacto ambiental. Este proyecto cuenta con 21 plataformas. Eso es un antecedente a ponderar. Adicionalmente, nosotros tenemos que ponderar también los efectos y también la condición actual del proyecto, entendiendo que el proyecto, la última actividad la ejecutó hace 5 años, ¿ya? Y nuestras próximas actuaciones dicen relación con hacer nuevos requerimientos al titular para complementar información y oficiar a otros servicios como son el Servicio Agrícola y Ganadero para complementar información técnica necesaria para establecer alcances de estos eventuales incumplimientos al no haber ingresado a la evaluación ambiental del proyecto. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas. ¿No? Muy bien. Lo que, en definitiva, y yo comparto la inquietud de las comunidades que están opositoras al proyecto, de que no hay sanciones. Entonces hay un cierto manto de impunidad porque el Estado le da muchas oportunidades que finalmente son eludidas también. Entonces, ¿qué falta para que la SMA concrete las sanciones? Esa es la pregunta de fondo. Vimos Sí. todo el historial, pasó varios años ya, ¿no? Pero no me quedó claro en la exposición en qué momento la superintendencia dice ya, bueno, basta, ¿no? Hay que sancionar el incumplimiento, porque además no disuade a otros titulares que podían, por la misma vía, como presenta una pertinencia, sondea si le va a ir bien o mal, la retira. Son prácticas que conocemos los que hemos estado en conflictos ambientales. Entonces, ¿por qué el Estado, en este caso a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, no ha sido más riguroso con estas prácticas? Porque es una especie de burla, para decirlo en chileno, al sistema. Dado que el proyecto está de alguna manera en evaluación en la división de sanción, no me voy a referir en lo particular, pero yo creo que lo que voy a plantear es muy general y le aplicaría. En términos generales, nosotros para sancionar tenemos que cumplir una serie de procedimientos cuando hay elusión. Una serie de procedimientos porque no cualquier exploración minera ingresa al sistema de evaluación ambiental. Ingresan aquellas que están en sitios protegidos, que tengan efectivamente un umbral superior al establecido, etcétera, que generen efectos adversos, establecer cuáles fueron esos efectos adversos, establecer el área que se está afectando y cómo se está afectando para ponderar la sanción, porque nuestra ley es súper
muy clara en establecer sanciones que de alguna manera sean justas, porque el Tribunal Ambiental también, ¿no es cierto?, nos está monitoreando respecto de cómo accionamos nuestras herramientas. Y hoy día yo le podría decir que en el año 2023, hoy día estamos ya en el transcurso del 2024 con este proyecto, ya en evaluación para una eventual sanción, y recabando la mayor cantidad de antecedentes para que esta sanción eventual, que no me puedo adelantar, sea justa, en la justa medida, en función de cómo se pondera ese incumplimiento, qué generó ese incumplimiento, por cuánto tiempo lo generó, cuánto tiempo permanece el incumplimiento o la infracción. Si el proyecto es continuo, es acotado, todas esas situaciones se deben ponderar. Y no resultan sencillas porque requerimos de la opinión técnica de muchos otros servicios. Todas nuestras actuaciones que mostré en la región van con otros servicios, con la opinión técnica, al menos, por ejemplo, de los CES, con la opinión de Sernapesca. Hoy día necesitamos opinión de Sernagiomín, Servicio Agrícola y Ganadero, por lo menos, para efectos de evaluar eventuales afectaciones. Prácticamente son estudios, análisis que tenemos que las hipótesis llevarlas a un documento concreto, objetivizar el incumplimiento. Y eso es lo que muchas veces demora en este tipo de proyectos mineros principalmente. Sí, antes de dar la palabra a la diputada, solo una pregunta breve, pero para que la anote. ¿Esto prescribe? ¿Tenemos un plazo? ¿Hay un plazo para que esto ocurra o simplemente va a haber una prescripción? Esa es una pregunta. Diputada Santibáñez. Bueno, sumarme un poco a sus palabras, presidente, y a través suyo poner la misma, digamos, el mismo punto sobre la mesa, porque claro, aquí estamos hablando específicamente de un proyecto, ¿no? De un proyecto, o sea, no voy a hacer referencia a ese proyecto porque el análisis, bueno, en la presentación quedó muy claro, pero acá constantemente nos pasa esto. Constantemente hay un proyecto que no ha pasado, el tema de la evaluación ambiental, o se pasa por encima incluso de este estudio de impacto ambiental, y aún así empiezan a hacer movimientos y ya parece que está todo, y después vienen las sanciones cuando ni siquiera tenemos. Entonces yo también me quería un poco sumar a las palabras, más allá de lo que usted menciona, que están ustedes condicionados a informes de otras instituciones, otros estamentos. Pero de verdad que también me siento, tengo esa sensación que para mucha gente, para mucha ciudadanía, para muchos afectados respecto de los lugares donde se hacen estos proyectos, sienten que es una burla. Sienten que es una burla porque al mismo tiempo de afectar la vida o afectar el día a día de los ciudadanos, no hay sanciones ante los errores cometidos por aquellas empresas, entonces, o aquellos proyectos, que definitivamente es lo que el mínimo es el cumplimiento de todos los requerimientos, ya sea para no afectar, digamos, el tema de los residuos peligrosos, el tema de los residuos minerales, el tema de la afectación en la ciudadanía, especialmente niños y adultos mayores. Entonces yo creo que hay que buscar esa alternativa de que esto tenga una celeridad, porque si no recaen ustedes. O sea, recae, digamos, en que hoy día está haciendo la presentación y nos mantiene en constante, ¿cómo decirlo para que no suene tan, como que fuera un chiste, ¿no? Fuera un chiste que se repite, como el Día de la Marmota, como que siempre es lo mismo, que todos los días vamos a pasar por el mismo tema, y quienes solamente se ven con ganancias y con tremendas ganancias son las mineras. Y solo para complementar lo que acaba de decir la diputada Santibáñez, dijo la palabra correcta, es una sensación, porque probablemente en términos administrativos hay una evidente ilusión que a veces requiere que los servicios públicos también se salgan de ese juego en que el titular pone al servicio, ¿no? Pone al servicio a jugar ping-pong y el servicio juega ping-pong. A veces hay que salirse de esa rueda, ¿no? Y poner la situación en un estatus distinto. El que hoy día estemos conversando es un intento también de las mismas organizaciones que nos pidieron poder invitar, nos pidieron oficiar, de poner a la Cámara de Diputados también a fiscalizar al Estado, si el Estado está funcionando. Yo me pregunto, dentro de esa sensación, ¿qué podría pensar esos fonderos, ya que acaba de terminar las fiestas patrias? En mi región
no recuerdo la cifra exacta, pero eran miles de fiscalizaciones. El Ceremi se jactaba o anunciaba que había hecho miles de fiscalizaciones, 1000 algo, 2000 algo de ese orden, y que tenía cientos de sanciones, y decomisó carne, y decomisó empanadas, y esas sanciones están aplicadas. Y las personas que incumplieron tienen que pagar las multas. No van a tener estos procesos de años que tienen las mineras. Entonces requiere también que actuemos los plazos más breves posibles y no los más largos posibles, dentro de las posibilidades de la superintendencia, que queremos ampliarla en la discusión de la SMA, y va a ser tema de la discusión de la ley de presupuesto. Pero necesitamos que los tiempos sean más breves para que ellos no jueguen con nosotros, porque de pronto la empresa no va a existir. Eso es lo que probablemente va a pasar. Ya ejecutaron el proyecto, ¿sí? El proyecto está ejecutado. Y si ellos retiraron una pertinencia, eso tiene que encender todas las alarmas. ¿Quién retira una pertinencia? ¿Por qué retira una pertinencia? Si la acaba de presentar y la retira. Porque hablaron con los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental de la región y les dijeron que la pertinencia venía mala. O sea, eso es una relación espuria entre el Estado y el dinero. Por eso la retiran. Me hago cargo de mis palabras. Entonces sepan también los ejecutivos de esta empresa, que probablemente están viendo o tienen a alguien viendo esta sesión, de que nosotros en esta comisión vamos a poner nuestros ojos sobre ese proyecto, lo hemos hecho hace rato, y si es necesario avanzar en nuestras facultades fiscalizadoras, entendiendo también que entre medio hay una declaración de Parque Nacional a la que se le hizo un recorte, cuando estaba de ministro el señor Ward, entiendo, se le hizo un recorte precisamente en los terrenos donde se están haciendo esta exploración. Entonces esto tiene una variable política, y creemos que lo mínimo es que las empresas entiendan que tienen que cumplir las normas, y en este caso es que se sometan a evaluación ambiental, que incluso algún gobierno les puede dar el permiso, ¿no? Eso es. Le ofrecemos la palabra en estos minutos que quedan. De hecho, estamos, ¿cierto?, pasadito un poquito. Tenemos una creo sesión de sala ahora y le devolvemos la palabra para poder cerrar. No, recojo los comentarios, efectivamente. Bueno, yo creo que todos saben que la superintendencia tiene procedimientos sancionatorios súper regulados por tener a los tribunales ambientales. Yo fui de salud y quiero comentarle que para mí era muy fácil llegar y hacer, prohibir y funcionamiento, porque teníamos facultades a través del Código Sanitario muy fáciles, muy rápidas. La superintendencia del medio ambiente no es así. Así es que solamente no es una excusa. Nosotros estamos trabajando para ser lo más eficientes y posible, y con este caso en lo particular hemos estado ahí. Pero hoy día estamos recabando mayores antecedentes para efectos de dar en nuestro segundo paso, porque ya hicimos lo que teníamos que hacer, requerir, y está a vista y paciencia de todos esa advertencia por parte de la superintendencia. Eso. Muchas gracias. No. En este caso, no, porque tenemos una resolución. Bueno, abogados de la superintendencia. Perdón, ahí sí, presidente. Sí, bueno, solamente refrendar un poco lo que comenta la jefatura de la división de fiscalización de la SMA. Finalmente, la superintendencia cuenta con un procedimiento que es sumamente costoso, principalmente el procedimiento sancionatorio en atención al articulado que tiene la LOSMA, ¿no es cierto? Y por lo mismo también esto se va a ver en comisión, de hecho, este miércoles, ¿no? En particular, respecto a la prescripción, en este caso aquí nosotros no identificamos riesgo en la medida de que se trata de una elusión, y dado que tiene efectos permanentes, de alguna manera no estaríamos frente a ese escenario. Ahora, nosotros sí podemos transmitir que en el marco de la preinstrucción se están realizando gestiones precisamente para poder identificar las líneas de acción de la SMA, y para ello necesitamos complemento de parte del SAC y por otro lado del mismo titular, que nos pueda entregar algún antecedente adicional, pero por ese lado no vemos mayores riesgos. Bien. Le agradecemos entonces a la diputada Sagardía. Ya terminó este punto. El tercer punto eran mis invitados, y como no va a alcanzar el tiempo, solicito de que puedan ser invitados el próximo lunes y en primer lugar.
si es posible. Así será, en uso de las Gracias. atribuciones que esta comisión me dio. Sí. Le pedimos las disculpas del caso y vamos a, entiendo que ya conversaron internamente para que puedan estar en primer lugar en la próxima sesión el próximo lunes 30, y poder darle el tiempo que requiere ese tema también. ¿Sí? Muy bien, le agradecemos entonces a la superintendencia de su presencia y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.